Continuando con el estudio de, de los conceptos ecológicos que estamos desarrollando en esta sección del curso, vamos a hablar del estudio de las comunidades vegetales. Cuando estamos hablando de vegetación, la primera pregunta, si tratamos de estudiar la vegetación, es ¿por qué? Vamos a ver algunas de las razones, muchas son obvias, por las cuales nosotros nos vamos a interesar en el estudio de la vegetación. Lo primero es que ella es capaz de funcionar como un indicador debido a que refleja el clima de la zona, de la comarca, las características del suelo, de acuerdo al estado de la vegetación, nosotros podemos leer lo que está pasando en el suelo, refleja también la posible disponibilidad o no de agua y nutrientes, y también, obviamente, refleja por el estado en que se encuentran los impactos que se sufren. Además, ya lo sabemos, ellas captan y transforman prácticamente toda la energía solar que ingresa al ciclo, al flujo que nosotros hemos estado estudiando en clases anteriores, de la materia y de la energía en la trama trófica. Además, la vegetación provee diversos servicios ecológicos. Ya lo hemos visto, aquellos servicios de regulación, hábitat, producción, información. Se vincula y retroalimenta a otras disciplinas, la paleobotánica, la palinología, etcétera, etcétera. Y además, también se puede relacionar con estudios aplicados y la gestión, como ser la gente que estudia silvicultura, está muy interesada en la vegetación, manejo de pastizales y fauna, diseño de parques y jardines, etcétera. Ya con estas ideas de por qué nosotros tenemos que estudiar la vegetación y para qué, veamos algunos parámetros de su estructura. Vamos a ver cómo están estructuradas las comunidades vegetales. Y vamos a ver dos aspectos de su estructura. La estructura física, que se refiere a lo fisonómico, al aspecto externo de la vegetación, y su estructura biológica, que se refiere más que nada a los estudios que se realizan en la taxonomía, y ya el estudio más detallado de la taxonomía. La estructura física, vamos a abordar su distribución espacial, cómo está ella distribuida a lo largo y a lo ancho del espacio, y lo temporal de los componentes de la comunidad. Y vamos a ver cuatro aspectos básicos para poderlas describir, analizar, mirar su aspecto externo, y vamos a hablar de la estructura vertical y de sus estratos, vamos a estar hablando de eso, cómo es la estructura horizontal, o sea, a nivel del paisaje, a nivel del estudio de su distribución en el horizonte espacial. Vamos a ver qué significan analizar sus bioformas y vamos a hablar también algo de la estacionalidad. Serían los cuatro atributos que podríamos nosotros reconocer y utilizar para estudiar su estructura física. Veamos algunos aspectos de cada uno de ellos. Cuando hablamos de estratos, o sea, su disposición en el plano vertical de la comunidad vegetal, podemos hablar de distintos formatos de estratos. Podemos tener ejemplos de monoestrato, un solo estrato, por ejemplo, un pastizal serrano o una tundra como esta foto. Podemos tener dos estratos, como en este caso en una zona del Parque Chaqueño, donde se ha desmontado, se ha eliminado para este caso para la utilización forrajera, se han dejado el estrato de pastizales y el estrato arbóreo. Y el estrato arbustivo ya no está presente acá. Pero sabemos que en el bosque chaqueño, en el Parque Chaqueño, la vegetación se estructura en tres estratos, ¿no? El pastizal, los arbustales y los árboles. Y también en la zona amazónica, en las selvas tropicales, puede haber múltiples estratos, ¿no?
no solamente 2 o 3, sino que puede haber 5, 6 o más estratos. En el plano horizontal, en la distribución horizontal, también podemos ver distintas estructuras. Por ejemplo, esta estepa y bosque de coníferas es una distribución homogénea en el plano horizontal. Acá no se ve, no se vislumbra una heterogeneidad, como en este caso, donde tenemos la estructura de esta sabana, donde sí se refiere a cómo los árboles están distribuidos de una forma más al azar, y en cambio el pastizal se distribuye en una forma muy homogénea. Acá también vemos monoestrato en la zona de coníferas. La siguiente pregunta era, ¿qué son las bioformas o formas de vida? Acá lo tenemos a Ranquier, que es un biólogo que propuso esta clasificación muy utilizada en la descripción de la vegetación, sin entrar a lo taxonómico, como habíamos dicho, y se refiere a estos distintos bioformas que la podemos nosotros clasificar simplemente por su apariencia. Y la clasificación consiste en dónde se encuentra en el momento de su la estacionalidad de no actividad de la planta, por ejemplo, la estación seca o fría. La planta conserva sus yemas, en este caso, en la forma muy expuesta, como son en los árboles o arbustos altos. Entonces las yemas están por encima de los 25 centímetros en adelante. Y estas se llaman fanerófitas, ¿no? Estas son las fanerófitas. Acá tenemos, en este caso, a las gaméfitas, donde las yemas que pasan la estación desfavorable se conservan a una altura de 25 centímetros, hasta los 25 centímetros. Estos son los arbustos o las especies que son muy bajas y no tienen porte. Acá tenemos al L. criptófito, donde las yemas, en este caso el ejemplo clásico, son los pastos, los pastizales, donde sus yemas están a nivel del suelo, al ras del suelo. En este caso tenemos el geófito. Geófito significa que está a nivel del subterráneo, y acá tenemos muchas especies que tienen bulbos, rizomas, etcétera, cuyas yemas se encuentran conservadas en estaciones desfavorables por debajo de la superficie. Acá tenemos el terófito. El terófito significa que no tienen yemas disponibles que pasen la estación desfavorable porque son anuales. Entonces las yemas están en las semillas. Y las hidrófitas, que pueden sobrevivir sus yemas en el mundo acuático. Esa sería una clasificación que nos permite ver y tener una aproximación a una clasificación, una descripción de la flora de acuerdo al nivel o la altura en que se encuentra su yema. Vamos a hablar también de la estacionalidad, que la estacionalidad es otro atributo que se refiere a lo temporal en la vegetación. En este caso, es la fenología de las comunidades, o sea, los distintos momentos en los cuales está la planta en distintas funciones de su actividad. Por ejemplo, en este caso es la floración, en este ejemplo, es la floración que la estacionalidad significaría para cada una de las especies que conforman esta comunidad y esta otra, estar floreciendo en distintos momentos de su ciclo biológico. Esta información de todas las especies, donde acá tenemos muy amplia los estados de floración, en este caso en esta comunidad, pues en esta otra comunidad está muy estacionalizada en una pequeña área temporal, en una menor área temporal que esta otra. Acá tenemos un ejemplo también de estacionalidad en un paisaje serrano típico, donde las especies están en distintos momentos fenológicos, están en caída de hojas, senescencia y caída de hojas, otros pueden estar todavía reteniendo la hoja, y algunas otras especies pueden estar en estado de final de fructificación. Veamos la utilidad de esto. Este ejemplo, en este calendario de floración en la zona del bosque chaqueño occidental, permitiría saber para cada una de estas especies que componen el bosque
el momento en que está en floración. ¿Qué utilidad grande tiene esto para saber, por ejemplo, el uso apícola que podría tener esta comunidad forestal, ¿no? Y sabemos en qué momento cada una de las especies están en floración, es una descripción y una caracterización muy importante para la agricultura. O para la parquización. En este parque japonés hay muchas fotos de este parque, si ustedes lo pueden buscar en internet. Son situaciones muy bellas, muy bonitas, donde la vegetación va cambiando de color de acuerdo a su forma de sembrarla, de forma de distribuirlas en el paisaje, y se va aprovechando justamente esa estacionalidad y la belleza que esa estacionalidad brinda al paisaje. Vamos ahora, siguiendo esta explicación de la estructura de la vegetación, hablemos ya del uso del conocimiento de las especies, porque hasta ahora no habíamos hablado de especies. Entonces, este atributo de la comunidad se refiere ya a estudiar, saber, el estudio, el muestreo ya más detallado, más localizado quizás, de cómo está compuesta la composición específica que tiene esa comunidad, y además saber la riqueza florística, es otro atributo, la diversidad, que vamos a ver que es diferente el concepto de riqueza y diversidad para este tipo de clasificación, y la equitatividad. Pasemos a ver cada uno de estos conceptos. Cuando hablamos de riqueza, del atributo de la riqueza, estamos hablando del número. Riqueza es número florístico o número de especies que componen la vegetación que estamos estudiando. En este caso, en este censo que se hizo, cada una de estas columnas era una unidad muestral, y acá teníamos las especies. En este caso tenemos 2, 4, 6, 8 especies que componían esta comunidad que se estaba muestreando. Entonces, el número, en este caso, siempre la estructura biológica es numérica. El número, en este caso, de la riqueza es 8. Acá, cuando hablamos de diversidad, para diferenciarlo del concepto de riqueza, que es simplemente el número de especies, acá ya estamos hablando de una complejidad de la definición de diversidad, porque ya estamos hablando de la riqueza, ¿sí? Estamos hablando de la equitatividad o de la abundancia relativa de las especies que la componen. O sea, no nos quedamos solamente, en este caso, no vamos a entrar a la matemática de esto, pero en cualquier libro ustedes lo pueden buscar, hay ecuaciones que pueden llegar a calcular, así como sabíamos que la riqueza en el anterior ejemplo era de 8, acá podemos obtener un número para poder medir y cuantificar la diversidad. Habíamos dicho que va a depender de la riqueza y de la equitatividad. ¿Qué es la equitatividad? En este pequeño ejemplo podemos ver que una comunidad que tiene esta importancia relativa de las distintas especies, que ustedes ven que es muy pareja, que en muy pocos casos, casi ninguno, van a ser iguales, pero la diferencia o la importancia relativa de las distintas especies, de estas 5 especies que componen la comunidad, es muy pareja, muy equilibrada y muy equitativa. O sea, la equitatividad de esta comunidad va a ser mayor que la equitatividad de esta comunidad donde hay una especie dominante y las otras especies van a estar subordinadas a la importancia relativa que puede medirse en cobertura, biomasa, abundancia o el número de especies que tiene el número de individuos que tiene cada una de las especies. O sea que cuanto mayor sea la equitatividad y mayor sea la riqueza, el índice de diversidad va a ser mayor. Eso nos sirve para cuantificar y evaluar esa comunidad. Como vemos, vamos rápido, pero pensemos que estos conceptos de ecología estamos dando simplemente una impresión introductoria, que ustedes, si se interesan con el tiempo, se puede llegar a profundizar todo esto, que el curso de ecología puede durar varios clases, como para poder entender
y trabajar con estos conceptos, ¿no? Pero por lo menos tenemos una idea de cómo podemos describir y clasificar y caracterizar a las comunidades de distintas maneras.